Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá, como siempre, a la noche en Mega TV, conversando a la noche. Vamos a hablar con un abogado, con un especialista en temas jurídicos que tiene una extensa trayectoria en el ámbito y que hoy queremos capturar a partir de una conversación, de una charla amena, pero también con algunos puntos bien importantes para entender las falencias, los problemas que tiene este sistema de justicia nuestro tan criticado generalmente. Pero vamos a hablar con alguien que conoce desde adentro ese tema, que ha estado trabajando prácticamente desde su primera juventud en ese ámbito y tiene mucha experiencia que contar. Hablamos del doctor Álvaro Arias, a quien presentamos primero en su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con él. Álvaro Martín Arias Ayala, destacado abogado paraguayo, nació el 20 de mayo de 1970 en Asunción, egresó del Colegio de San José en 1987 y continuó sus estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo su título de abogado en 1993. Desde joven, comenzó su carrera en el ámbito judicial, ingresando al Poder Judicial en 1988 como dactilógrafo y desempeñando luego roles como actuario judicial hasta el año 1996. Desde el año 1996 hasta el 2002 integró el estudio jurídico Jiménez Balbiani, hasta que ese año fundó el estudio jurídico AG Abogados junto con otros profesionales reconocidos, expandiendo sus áreas de práctica y consolidándose como referente en derecho penal y otras ramas legales. Fue representante del Club Olimpia ante la Asociación Paraguaya de Fútbol en 2001, destacándose también en el ámbito deportivo legal. Es integrante de la comisión directiva del Colegio de Abogados del Paraguay. Casado y padre de 2 hijos, Arias reflexiona sobre la alta exposición inherente a su profesión, mostrando compromiso con la justicia y una visión crítica del sistema judicial paraguayo. Su trayectoria combina experiencia, técnica, liderazgo y una profunda comprensión de los desafíos legales actuales. Bueno, querido Álvaro, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. No, por favor, gracias por la invitación. Muy bien. Bien, nos conocemos hace muchos años. Debí trabajar desde muy joven en la justicia. ¿Llegaste a estar dentro de fiscalía o juzgado? Sí, en el año 88, sí. 1988, ingresé al Poder Judicial como dactilógrafo. Cuando aún el presidente de la Corte era Luis María Argaña. Y el presidente de la República, Alfredo Stroessner, ¿verdad? Antes del golpe. Antes del golpe. Uh-huh. Bueno, y estuve en el Poder Judicial como dactilógrafo. Después, con el transcurrir de los años, fui ascendiendo a oficial de secretaría, actuario. Trabajé en la defensa pública también cuando tenía su dependencia directamente de la Corte Suprema de Justicia, porque la defensa pública hoy, con esta con la Constitución que se promulgó en el 92, se creó un Ministerio de la Defensa Pública que tiene totalmente independiente a la Corte, lo cual antes era dependiente de la Corte. Hasta el año 96, que era actuario, momento en que decidí renunciar y ejercer la profesión que lo hago hasta hoy. Claro, interesante porque viste desde adentro primero la estructura, la conociste y bueno, después ya obviamente creciste como abogado defensor. Generalmente se te ve o es más notorio en causas penales, ¿no? Sí. Es tu especialidad. Así mismo. Nosotros cuando estábamos en el Poder Judicial teníamos otro código penal y otro código procesal penal. Uh-huh. Este que hoy día nos toca vivir es un código que se promulgó en el 98, en el 99 tuvo su implementación el Código Procesal Penal, que revolucionó totalmente. Es cierto. En el año 2000. Antes, el juez, cuando yo era funcionario y era actuario, el juez investigaba y juzgaba. Era una situación absolutamente distinta. Prácticamente el Ministerio Público era decorador, vamos a decir. Claro, porque no tenía ese protagonismo. No, hoy día es el titular de la acción. Correcto. El Ministerio Público es el que marca el ritmo
en los delitos de acción penal pública, que son los delitos que todos los días cotidianamente vemos, en donde se juzgan hechos punibles que pueden ser delitos y crímenes, ¿verdad? ¿Dónde te formaste, Álvaro? Bueno, yo estudié en el Colegio San José. Sí, son un Sanjo. Sí. ¿Qué promoción? 87. Ok. Y después estudié en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Ya. Me recibí en el año 1993, cuando estaba todavía ahí en el centro, ¿verdad? Ah, todavía ahí soy Mecánica de Río. Sí. Ahí estudiamos en la promoción 93, tan querida. Y bueno, después ya algunos cursos, pero prácticamente en el ejercicio de la profesión. Claro, ese es el punto contigo. Vos tenés una intensa práctica diaria. No hay año en que no se te vea trabajando duro. Con un equipo, es cierto. Tenés un equipo importante. Está tu hermano, está otra gente. Sí. Formaste parte o formás parte de un buffet, ¿verdad? Claro. Cuando yo salgo del Poder Judicial, ya va a ser 30 años, formé un estudio jurídico con el doctor José Enrique García. Sí. Hasta que en el año 2002 nos fusionamos y creamos un estudio jurídico con el doctor Rodolfo Gubetich y el doctor José Fernando Casañas Levy, que falleció. Acaba de fallecer. Y bueno, con ese grupo estuvimos con el doctor Casañas hasta el año 2015, 2014 más o menos, hasta que tomó otro rumbo el doctor Casañas. Sí. Fue asesor jurídico del Ministerio de Educación, estuvo el Congreso también. Del Congreso, etcétera. Fue docente. Claro. Eso es lo que le apasionaba a él. Y nos quedamos con el doctor García y se incorporaron otros abogados, manteniendo siempre el mismo ritmo, el mismo nivel, pero con otros compañeros, colegas. Ya, interesante para entender un poco tu trayectoria, pero quiero volver un poco a lo que decías antes. Esa transformación del sistema antiguo al sistema nuevo es un proceso que nos costó mucho a todos, hasta culturalmente, ¿verdad? Sí. Se dice que es muy garantista el código, otros siempre vienen exigiendo cada vez más penas, cualquier cosa más penas, cuando en realidad a veces lo que no funciona es el proceso mismo o demostrar la culpabilidad de alguien, que es tarea del Ministerio Público, ¿no? No, por supuesto, sí. Revolucionó totalmente, cambió definitivamente el procedimiento, porque el anterior Código Procesal Penal era un procedimiento escrito, sí, mucho más engorroso. Todo el trámite era escrito. Todo escrito, todo. Hoy día... Los incidentes, todo uno presentaba por escrito. Todo por escrito, todo. Alegatos. Alegatos, todo. Todo. Lo único que era oral y que finalmente se hacía con el dactilógrafo, sí, era la declaración indagatoria, ajá, del imputado. En ese momento ni siquiera ese término se utilizaba, del procesado. Porque lo que sucedía era lo siguiente. Se recibían los antecedentes en secretaría y se instruía sumario. Ese era el término. Se instruía sumario y el juez ahí decidía si ordenaba la prisión preventiva a una persona o le mantenía en libertad ambulatoria. No existía en esa época estas medidas sustitutivas que tenemos hoy. No existía. Era prisión o nada. Y era mucho más inquisidor, o sea, inquisidor de todo punto de vista. Era terrible, sí, realmente. Y, sí. O sea, vos es como positivo los cambios. No, claro que sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto que es positivo de todo punto de vista. Más allá de que muchos no apliquen como debe aplicarse. Claro. También está esa famosa frase de los abogados, colegas, ya sean fiscales, jueces, abogados mismos, que la imputación no causa agravio. Sí. Pero ¿qué no va a causar? Por eso te digo, no, causa un agravio feroz. Sí. Y incluso hay gente que estuvo en prisión preventiva y luego fue absuelto. Exacto. Y bueno, sí, ese agravio es realmente muy importante para cualquier persona. Claro, a ver, hay una sociedad que también empuja mucho al castigo. La sociedad, pero sin embargo tenemos cárceles llenas de personas sin sentencia, sin condena, ¿no? Sí. ¿Por qué no pasó eso, te parece a vos? ¿Por qué se acumuló tanto? Y bueno, a ver, yo creo que hay un déficit que tenemos ya ahora con 20 años, más de 20 años, 25 años de implementación del Código Procesal Penal. Vemos que un proceso penal tiene 3 etapas. Ajá. La etapa preparatoria, sí, en donde el Ministerio Público investiga, que tiene una duración de 6 meses, puede ser prorrogable. Después está la etapa intermedia,
Y ahí está el problema, en donde tiene un solo acto procesal, que es la audiencia preliminar, en donde se decide si el caso va o no a la tercera etapa del proceso, que es el juicio oral y público. Sí. Resulta que, según el Código Procesal Penal, el juez de garantías de la etapa intermedia tiene imposibilitado tratar temas que son propios de un juicio oral. Entonces, cuando hay una acusación, por más de que no existan elementos que apuntalen esta situación, muchas veces los jueces dicen: yo no sé si Juan Pérez es culpable o inocente, discútanlo en el juicio oral. Sí. Entonces nos vamos más de la mitad de las causas que están en juicio oral deben cerrarse en esa etapa intermedia, y hay que encontrarle una solución. Es una crítica a nosotros mismos, los abogados, los jueces, los fiscales. Creo que sistema, digamos. Al sistema, porque hay casos que definitivamente no merecen ir a juicio oral, y por eso hay una recarga importantísima para los jueces penales de sentencia, sí, que se ven obligados en muchas ocasiones a absolverla a la persona que va a juicio oral sin necesidad de llegar a esa instancia, ¿no? Entiendo, sí, esa es una crítica muy, muy frecuente. La otra es también explicarle a la gente, y vamos a aprovechar que está a la hora de que nos enseñe un poco algunos procedimientos, la suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo. Sí. La gente toma como que hubo un arreglo raro ahí entre partes. En realidad está previsto eso también, ¿no? No, está previsto. ¿Qué es eso? Bueno, así como dice su nombre, sí, suspensión condicional del procedimiento. Se suspende a ciertas condiciones la causa, que es el procedimiento. Ok. Entonces, se reconoce objetivamente el hecho, porque esa es una exigencia del código, sí, y esta persona se somete a ciertas reglas de conducta, okay, y si las cumple en un periodo que puede ser mínimo de 1 año y máximo de 3, entonces se sobresee definitivamente la causa. Pero hay un hecho, solamente con respecto a los hechos punibles denominados delitos, sí, se puede hacer eso. No puede hacer en un homicidio doloso. Okay. No, entiendo. Esa cuestión, y bueno, pero eso tiene relación con la expectativa de pena también. Claro, okay. El delito y el crimen, su diferencia está en la expectativa de pena. Sí, en el mundo se ve mucho esto. Yo que sigo mucho la música, vos sabés, a veces hay cantantes que fueron pillados con drogas, bueno, van a barrer un hospital, por ejemplo. Sí, y la gente hasta Michael Jackson alguna vez barrió un hospital. Y vos decís, qué raro. Eso también hay acá. Sí, claro. Las reglas de conducta pueden consistir, las típicas y tradicionales son prohibición de salida del país, sí, ir a firmar un cuaderno al juzgado. Donación o trabajos comunitarios. Okay. Sí, correcto. O sea, una figura absolutamente permitida dentro de nuestro sistema. Es totalmente permitido. Y no configura al mismo tiempo ningún arreglo raro, pero tampoco, eso yo quiero que me explique y nos vamos a la pausa, pero tampoco dicen configura admisión de la comisión de un delito. Claro, el código habla acerca de la admisión objetiva de los hechos para poder beneficiarse con esta figura. Porque sale sobreseído, pues. Y claro, finalmente sale sobreseído definitivamente si es que cumple con todas esas reglas. Eso lo usa mucho en temas impositivos también. Eso. Temas impositivos, evasión de impuestos, producción de documentos no auténticos. Cuando vos alterás un documento para poder zafar de un impuesto o algo por el estilo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Voy a hacer una pausa breve, interesantísimo hablar con Álvaro, porque lo habla en términos bastante sencillos para que entendamos todos este mundo tan complejo del sistema de justicia en el Paraguay. Seguiremos un poco profundizando acerca del tema, tocando algunos casos puntuales que él tiene también o que ha pasado. Es una gran oportunidad esta noche poder aprender de una persona con tanta experiencia como el doctor Álvaro Arias. Volvemos en un minuto. Álvaro Arias, tenemos muchas coincidencias, tenemos poco pelo, somos el mismo club, bastante apasionados, estamos felices por la 47. Tuviste inclusive un tiempo un poco metido en la dirigencia, ¿no? Claro que sí, Mario, sí, muy feliz, 47, un torneo espectacular, por más de que muchos no quieran admitirlo. Olimpia 2 fechas antes o en la tercera, sí, 3 fechas antes es campeón. Ganó un título, sí.
En el año 2000 por ahí. Sí. Bueno, realmente en el 96, Osvaldo Domínguez Dip entró en contacto conmigo. Ajá. Y yo le asesoraba en ciertas cosas, porque una persona como Osvaldo Domínguez tenía 6, 7 abogados, 8 abogados. Cierto. Bueno, y uno de ellos, ahí estuve yo al inicio, y después en el 2000 me pidió para que colabore. Entré al departamento de fútbol. En el año 2001 fui representante de Olimpia ante la Asociación Paraguaya de Fútbol. Imagínate vos que el presidente de la divisional profesional en ese momento era Alfonso Colmán, ¿verdad? Ah, mira, un legendario dirigente. Legendario dirigente. Después pasaron muchos. Claro. Pasó Antonio Colmán Rodríguez, Sí. Juan Ángel Naput, Sí. Alejandro Domínguez. Fui representante de Olimpia mucho tiempo. Después integré la comisión directiva en los momentos más dulces y en los momentos más difíciles. También, claro. Hasta que en el 2000, cuando vino Marcelo Recanate, más o menos decidimos apartarnos hasta que vino Trovato, y ahí nuevamente me pidió para que sea representante de Olimpia, aquella finalísima que le ganamos a Cerro en el 2015. Que Fidencio Oviedo había parado con la mano y no cobró penal. Bueno, y ese un par de años después, 2017, 18, hasta ahí fui. Y incluso ahora, hasta el 2020, 2021, era miembro suplente aún de la... Siempre estoy ligado. Siempre está un poco ligado. Sí, siempre. Ahora, ahí cortito nomás, soy amigo de Raúl José Prono, somos compañeros de colegio, conozco el manejo jurídico también de la Liga o de la APF. Sí. Y siempre la gente dice, Fidencio tocó con las manos. Hubo arreglo, hubo amaño, alguien le habló al árbitro. El futbolero siempre tiene esa sospecha. Ahora, en términos jurídicos, es muy difícil demostrar una cosa así, ¿no? Es decir, se vendió un árbitro. Es muy grave también, por otra parte, ¿no? Claro, por supuesto que es gravísimo, ¿verdad? Pero es muy difícil, bien, como decís. Esa situación de que no cobró, yo creo que fue una equivocación. Claro, se equivocan también. Sí, Ever Aquino, que hoy día es el director de árbitro, era el árbitro ahí en ese partido. No la vio. Y no la vio, y el línea justo estaba tapado. Por suerte, como bien dice el mismo Ever, sí, Olimpia ganó ese partido y salimos campeones. Sí. Porque de lo contrario se le iba a atribuir con mayor fuerza esto que está diciendo, ¿verdad? Exacto. Y en ese momento no había todavía VAR, ¿verdad? No había VAR ni nada. Mi madre fue abogada y siempre me decía, mi hijo, si en el sistema de justicia, si un juez a veces uno sospecha que pudo haber cometido un acto de corrupción, ¿qué será en el fútbol que a vos tanto te interesa? Y bueno, la verdad que mamá era sabia y sí, y ahí quiero volver a nuestro sistema. Eso también, hay dos elementos que a mí me impresionan en la justicia, tanto en el trabajo del Ministerio Público como del Poder Judicial, que es la presión mediática es muy fuerte y pareciera que los jueces toman nota. Uno dice no se gana o se pierde un juicio con un titular de un diario o con una campaña en televisión y radio, pero reconozcamos que los jueces siempre están sometidos a esa presión y a veces sus fallos tienen que ver mucho con ello, ¿no? Definitivamente. La presión, entre comillas, sí, la influencia que ejercen los medios de comunicación tratando un tema es realmente muy importante, y porque de repente los jueces se someten a esa y claudican de repente, a pesar de su pensamiento, dictan una resolución en contra de lo que realmente dice la ley y a favor de lo que diría la opinión pública vamos a decir, la prensa en general, ¿verdad? Claro. Entonces sí, es muy difícil, hay que saber manejar, porque esas cuestiones, por ejemplo, no te enseñan en la universidad. Exacto, una materia esa. Únicamente con la litigación y con la experiencia y con todo el aprendizaje que te da el ejercicio. Bueno, ¿y cómo explican ustedes a los medios también? Exactamente. Porque ustedes ya no tienen que defender solamente en el juzgado, también en los medios tienen que defender. Y más todavía en esta jurisdicción penal. Exacto. Sí. Hay que saber exactamente qué decir, cuándo decir y qué tiempo decir. Porque si viene una persona, me entrevista con respecto a un caso, yo tengo que ser lo suficientemente astuto para poder decir todo lo importante en un minuto.
Exacto. Porque más de eso no me va a dar No. un noticiero. Te doy un caso concreto ahora, nuevo. Un hombre atropella y mata a 4 personas en una familia en la ruta Luque Sambas. Sí, estuve viendo. Indignada la gente. La gente quiere prisión perpetua para este hombre. Pero el marco legal no dice eso. No, y además el caso de Eugenio Sanabria, Exacto, sí, lamento muchísimo. Todos lamentamos, ¿verdad? Sí. Pero la gente está enardecida. No, por supuesto, pero ahí te explico al respecto. Ajá. Él, según estuve viendo en, Sí. en las redes sociales y en la prensa, Ajá. él fue imputado por homicidio culposo y peligro en el tránsito terrestre, Sí. porque dio positivo al alcotés. Ok. Entonces, tiene una expectativa de pena de 5 años, más 2 años, que sería manejar ebrio, ¿verdad? Ajá. Entonces, estuve viendo que la jueza de KQP, porque es la jurisdicción, le dio prisión preventiva. Y para que haya prisión preventiva, se tienen que tener en cuenta 2 elementos fundamentales, además de otros, pero 2, sobre todo 2. El peligro de obstrucción y el peligro de fuga. Si hay peligro de fuga, si una persona no tiene arraigo en el país, tiene facilidades para salir, evadir, sustraerse a los mandatos de la justicia, entonces estamos en presencia de peligro de fuga. Y el otro elemento es el peligro de obstrucción. Si una persona puede borrar una prueba, puede alterar, puede influir en un perito, en un testigo o en algo que pueda cambiar el curso de la investigación, entonces estamos en presencia del peligro de obstrucción. Y si no existen estos 2 elementos, el peligro de fuga se puede disipar con una fianza, entonces se le tiene que dar la posibilidad de litigar con libertad ambulatoria o al menos un arresto domiciliario. Claro. Pero ahí la gente va a decir, porque tiene plata, nomás se le Sí, dio, sí. se vendió la jueza, entonces la jueza prefiere nomás mandarle. Exactamente, sí. Pasó con este caso de Kingfish también, el chico que tiró la del vaso. Sí. Estamos todos indignados. Sí. Si fuera mi hija, yo no sé qué haría, ¿verdad? La Así que mismo. perdió un ojo. Sí. Pero realmente también ya se le mandó nomás adentro por las dudas. Todavía no se evalúa bien la cosa. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Sí, yo creo que hay un abuso. Hay un abuso. Hay muchos casos como ese. Así, bueno, en el caso, vos sabés que el caso de Kingfish, Sí. la pena es más importante que lo que le atribuyen a Eugenio Sanabria. Es más alta la... Claro, porque es lesión grave. A pesar de que es una incoherencia lo que estoy diciendo, es así, ¿verdad? Ajá, ok. Así Así está escrito. Y así está escrito, es un crimen, Ajá. ¿verdad? Entonces, habría que ver el abuso de la prisión preventiva. ¿Sabes qué es lo que no se entiende, Álvaro? Que se puede litigar igual Claro. con una prisión domiciliaria, con una ambulatoria. O sea, no quiere decir que se suspende nada del proceso. O sea, ese hombre se va a ir preso si finalmente es condenado. Claro. Ahora, últimamente vemos, fulano fue condenado, quedó firme su condena. Entonces pasa, porque tenemos pues en la administración de la justicia penal, los jueces penales de garantías Sí, que intervienen en la primera etapa del proceso. correcto. Lo que explicaba anteriormente. Sí, En la etapa preparatoria y en la etapa intermedia en la audiencia preliminar. Eso es un tipo de juez. Juez de sentencia, sí, que son los jueces que están presentes en los juicios orales, claro. quienes administran el juicio y dictan su veredicto. Sí. Y los jueces de ejecución. Ah, ¿Quiénes son los jueces de ejecución? Y son los que velan por el cumplimiento de la sanción de la condena. Y no solamente significa la privación de libertad, todo este tema de las reglas de conducta y compañía ok. pasa a esa instancia para que el juez esté velando por el cumplimiento. Perdón, o sea que vos como abogado acudís a ese juez de ejecución si querés pedir, por ejemplo, una medida para tu cliente condenado, por ejemplo. Sí. Ese ya es el que se encarga. El que está, cuando vos cumplís tu condena, Ajá, pierden competencia todos estos jueces sí, y va al juez de ejecución. ya. Y este juez de ejecución, hay un código de ejecución, porque está el código penal, el Ajá, código ajá, procesal No sé sabía eso. y el código de ejecución, Ya. que tienen una cantidad de alternativas que, Sí, porque está, no sé, por ejemplo, una persona si es condenado a 5 años de cárcel, no precisamente los 5 años va a estar privado de su libertad. Existe la posibilidad de Claro. salidas transitorias. exacto. Eh, Todo eso se negocia
En el mejor sentido de la palabra con el juez. Sí, por supuesto. Esos reclamos se presentan ahí. Y hay un nuevo fiscal y todo, ¿no? Un fiscal de ejecución. Entiendo. Qué interesante esto para entender cómo funciona la maquinaria judicial. Enseguida, en el otro bloque, quiero entrar un poco en un aspecto que es muy interesante también y que no se entiende bien. El abogado defensor, primero que es una parte sustancial del proceso. Sin él no se podría hacer un proceso. Sería ilegal. No se puede. Y la gente dice, ¿por qué le defiende a ese narcotraficante? ¿Por qué Álvaro le defiende a este que atropelló a 3 personas? En realidad es un trabajo profesional, técnico, que tienen que hacer ustedes. Pero después quiero preguntarte si en cualquiera de los casos vos, moral y éticamente, te planteas, ¿defiendo o no a alguien? A la vuelta de la pausa le pregunto esto al doctor Álvaro Arias, que está hoy conversando la noche con nosotros. Arias con nosotros hoy. Hablamos de diversos temas, recorremos un poco su trayectoria. ¿Familia? ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Sí. Estoy casado, tengo 2 hijos. Ajá. Estoy casado con Sabrina Vargas Peña. Ajá. ¿Hace cuántos años? Y en el 96, hace 28 años. 28 años. Bueno, ya me parece que ya prescribieron todos los, sí, todos los delitos. Sin duda. Sin duda, no. Sé que es una hermosa familia la que tenés y es nuestro mejor capital, ¿verdad? Álvaro, se te ve defendiendo de repente causas hasta políticas, gente perseguida. Me ha tocado tenerte de cerca en algunos juicios donde fui también perseguido yo. Pero también defendés a figuras muy prominentes, tanto empresariales como políticas. Hay como una especie de ambivalencia tuya. Tenés causas muy nobles y otras causas dificilísimas. ¿Cómo evalúas la aceptación del pedido de defensa que te hace un cliente? Y bueno, en esta jurisdicción penal está la alta exposición que uno se somete cuando decide ejercer la defensa de una persona que está siendo atribuida en una cuestión absolutamente impopular. Uh-huh. Y bueno, tenemos que someter a la posibilidad de defenderle o no. Vos me preguntabas si cómo puede funcionar, cómo es posible que alguien diga este tipo le defiende a este delincuente y qué sé yo. Pero según nuestra legislación, una persona no puede ser juzgada si no está siendo representado por un abogado. Tiene que tener obligatoriamente un abogado defensor. Por eso existe la defensa pública. Ajá, claro. La persona que no tiene recursos y que está imputado, obligatoriamente tiene que tener un abogado. Y si no tiene recursos para contratar un abogado, entonces está la defensa pública. El Estado le pone. El Estado le pone. El Ministerio de la Defensa Pública, que existen defensores públicos de muy buen nivel, buenos abogados, ejercen la profesión incluso mucho mejor que a varios privados. Entonces, y uno somete a eso, Mario. De repente, si vale la pena defenderle a alguien, está también los honorarios profesionales, claro. Lógicamente. De esto nosotros vivimos, esta es nuestra profesión. Correcto. Entonces, se somete a todo eso y hay casos que de repente no vale la pena meterse en un problemón así, porque el abogado le involucra, le arrastra el caso. El caso, sí. Por ejemplo, una persona que está siendo imputada por lavado de dinero, asociación criminal, la ley de drogas, el arquitecto que le hizo la casa no tiene la misma exposición que el abogado que le defiende. Exacto. El médico que le atendió, tampoco. A él y su familia, no. Sí. Él es buenito, no pasa nada. Sí. Pero el abogado es un bandido. Es un bandido casi socio ya. Sí, claro. Entonces, interesante visión. Si uno va a tener que tener en cuenta que esta persona, este profesional abogado, está ejerciendo su profesión, no debe involucrársele a él dentro de lo que se le atribuye a la persona investigada, imputada, procesada, ¿verdad? Pero no es solamente acá en todas partes. En todas partes. Bien, interesante cómo uno, finalmente una evaluación personalísima que va a hacer ante cada caso que te presenta, ¿no? Lo otro que también tengo como curiosidad y la gente compartirá es las presiones. Siempre se dice, presiones políticas van a haber, le van a llamar al fiscal, le van a llamar al juez, porque además hay un
patronazgo muy fuerte de la clase política todavía sobre el sistema de justicia, por el tema del Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento, hay toda una composición política ahí. Entonces el fiscal, el juez sabe que puede terminar el jurado si es que por lo menos no atiende un teléfono. ¿Hasta qué punto eso incide en el desarrollo de un juicio? Incide muchísimo porque, como bien decís, la selección de los magistrados en nuestro país está sometido a lo que conocemos con el Consejo de la Magistratura. Sí. Ellos son los que, ante ellos se presentan las personas que quieren ocupar un cargo en la magistratura, ya sea juez, fiscal, Sí. defensor público, todos pasan por ahí. todos pasan por ahí. Se elabora una terna Que se elabora en... en el Consejo de la Magistratura. Ok, ahí se elabora. Una terna está conformada por 3 personas y se remite a la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Y la Corte designa entre los 3 a 1. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? En que el Consejo de la Magistratura está conformado por políticos. Sí. Entonces se vuelve una cuestión política, aunque no lo sea. El Consejo de la Magistratura también administra lo que es la escuela judicial, que es la facultad de los jueces y de los magistrados. Ajá. Y para ser magistrado. Entonces, un diputado, un senador, un político, gobernador, lo que fuere, que es político, no, tranquilo, quédate tranquilo, Mario, yo le voy a llamar al fiscal que yo hice lo mío, lo propio, para que él sea nombrado. Entonces le llama a esta persona, a este político, al fiscal, y si no tiene el suficiente carácter, coraje, entonces se somete y claudica, ¿verdad? Y Claro. entonces por ahí viene una cuestión, yo no sé si es revisable o no, es cuestión de someter a una discusión si cambiamos o no la manera de la designación de los magistrados. Habría que encontrar un punto intermedio, es muy difícil. Sí. Por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, el miembro de la Corte designa al presidente directamente. Sí. Por ejemplo. Es totalmente distinto, pero la cultura también norteamericana es distinta a la nuestra, entonces... Ese juez después es independiente. Sí. El de acá queda dependiendo de quién le ayudó a llegar, ¿no? Así mismo. Y en el caso de los ministros de la Corte y el fiscal general del Estado, ¿cierto? El Consejo de la Magistratura elabora las ternas, Sí. pero el que designa es el Congreso, Sí. en el caso... Que envía... Y envía al Poder Ejecutivo quien designa, ¿verdad? Correcto. Hubieron casos en donde el Congreso le designó el Consejo de la Magistratura hizo la terna, se elevaron 3 nombres al Congreso, a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores le nombró a uno de los 3 y el presidente de la República dio su veto. Entonces no fue nunca ministro de Corte, a pesar de haber pasado todas las... Claro. Y bueno, y eso es lo que... esa es la constitución que tenemos, ¿verdad? Sí, es la constitución que tenemos y quizás algunas modificaciones en el tiempo sean apropiadas, ¿no? Sí. Siempre es delicado, pero alguna vez tengo que pensar si funcionó o no este sistema. Al menos revisar, ¿verdad? Al menos revisar. Sí. Porque también en el jurado, que es la otra instancia de juiciamiento, también uno ve que algunos hasta son perseguidos por ciertas, por ciertas decisiones que tomaron y otros al revés, son protegidos. O sea, hay también un sistema ahí, ¿no? Así mismo, se vio desde el inicio de la implementación del jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es conformado por políticos. Incluso para sustraer un poquitito lo político, se decidió al momento de establecer que 2 miembros, tanto del Consejo como del jurado, sean representantes de los abogados. Entonces, los abogados, cada tanto, votamos por quién va a ser el representante nuestro ante el Consejo. Evolucionó tanto que se convirtió en una cuestión política genial. Una carrera, una campaña política. Claro. Entonces, sí. Donde circulan fondos, donde hay campaña, donde hay inversión. Todo eso, ¿verdad? Y finalmente, estas personas, que no es una crítica, es una realidad. Solamente estoy exponiendo lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, esa parte que no iba a ser política también se convirtió en política. Se politizó totalmente. Claro, que es lo que nos ocurre mucho también. También lo otro que es interesante es que se tiene la visión de que cada presidente que se va quiere dejar un fiscal general del Estado que le proteja. Hay como esa costumbre, ¿no? Y parece que así funciona también, lastimosamente. Pero en realidad, ¿por qué es tan cuestionado
porque ocurrió lo mismo con Sandra, ocurre ahora con Rolón, esa figura del fiscal general de Estado, ¿qué es lo que nos logra transmitir a la población o al sistema para que sea confiable? Y sí, nuevamente caemos en que está totalmente politizado. Yo creo que cada fiscal general del Estado tuvo sus pros y sus contras. Emiliano tiene muchas críticas, el actual Emiliano Rolón Fernández, pero dentro de todo creo que está haciendo un esfuerzo para poder hacer bien las cosas. Ahí le tenés, por ejemplo, el que le nombró a él fue Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Cierto. Y menos de un año después fue imputado, hasta hoy. Sí. Entonces, yo no quiero someter a un mérito y a hablar del fondo de la cuestión de ese caso de Marito ni a los demás. Claro. Algunos dicen porque ya se doblegó al poder actual. Por ejemplo, claro. Me parece, según lo que veo, no tiene tanto contenido, pero bueno, habría que ver. Ahí quiero aprovechar de la queja, y esto solamente cortito tu opinión. Además nos toca de cerca, exalumno de la de San José, caso Marcelo Pecci. Sí. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué no puede avanzar esa causa? Y bueno, la gente dice, no se detecta quiénes fueron los autores morales, y de Colombia viene, no, desde el Paraguay fue esto. Pero ¿de qué manera pues? Es muy difícil la investigación, hacen lo que pueden. Entiendo que la familia está decepcionada de la manera como hubiese encarado de otra forma. No se le permitió a la familia participar de la investigación. Estuve viendo lo que siempre publicaba el doctor Cornahueter, ¿verdad? ¿Quién dio la orden? Pero no sabemos quién dio la orden de matar a Argaña tampoco, no sabemos quién dio la orden de matar a Kennedy. Es difícil ese punto. Es el punto más difícil de un proceso, ¿no? Es dificilísimo. El autor moral. Que viene a ser, en términos más estrictos jurídicos, es el instigador. Por ejemplo, yo te instigo a vos, Mario, que cometas algo. Yo soy el autor moral, que es el instigador en materia penal. Y a veces cuesta llegar. Y a veces cuesta muchísimo, sí. Muchísimo. Tengo que hacer la pausa. La última, interesantísima conversación, muy amena, agradable, con Álvaro Arias, correligionario futbolístico y una persona que respeto y admiro mucho. Lo he visto trabajando en tribunales y realmente lo hace con un equipo formidable y con mucho aplomo, con mucha decisión. Muy respetado allá adentro. Ya volvemos con Álvaro Arias hoy conversando la noche. Álvaro Arias con nosotros hoy, conversando así de varios temas, porque queremos recorrer un poco su trayectoria, pero también escuchar su opinión. Hablamos antes del Ministerio Público y me quedé pensando en esto, Álvaro. Todavía no se puede resolver un control más estricto sobre la conducta de los fiscales. ¿A qué me quiero referir? Pareciera como que falta una decisión más, digamos, de autoridad, controlando un poco los movimientos. ¿Por qué un fiscal de repente tiene un ingreso económico tan alto? Ellos deberían ser prácticamente transparentes ante la sociedad, porque tienen un tema muy delicado que es justamente llevar en la defensa de la sociedad o llevar los casos que la sociedad le pide que atienda, ¿no? Y sin embargo todavía se ven esas prolijidades de encontrar mansiones, de encontrar autos, cumpleaños suntuosos. Es tan difícil generar un sistema de control sobre la conducta de nuestros magistrados en general. Sí, bueno, tenemos lo que es la declaración jurada de bienes. Exacto. Vos conocés que fuiste intendente, tuviste que declarar tus bienes. Bueno, eso también. Entrada y salida. Entrada y salida. Sí. Los fiscales lo mismo, los jueces, los magistrados en general. Y muchos de ellos no tienen consistencia. Entonces, de repente debe investigarse. Ahora vi que la Contraloría iba a profundizar su investigación, pero tampoco tiene estructura, creo. Siempre hay ese problema, ¿no? En la Fiscalía también. Sí, y sí, lo que vos decís, de repente un magistrado no puede ser que tenga una vida, una calidad de vida, un ritmo que pueda representar con su asignación mensual. Es difícil, pero en algún momento se debe hacer una investigación puntual y finalmente los magistrados que pueden justificar sus bienes
deberían estar tranquilos, ¿no? Claro, claro. Y también hay conductas que son muy reprochables, como por ejemplo que la pareja de un magistrado esté negociando un caso, por ejemplo, sí. O que tenga actuación como abogado inclusive. O sea, hay todavía ese tipo. Y no olvidemos algo que se suele decir, que lo más fácil de rastrear justamente son los movimientos económicos. Aunque tenga terceras personas involucradas, siempre salta. O sea, no es tan difícil averiguar cuánto cuesta un auto de lujo, por ejemplo. Claro, la trazabilidad hoy día. Hoy cada vez más. Claro. En los años 80 iba a ser. Exacto, había libros negros, Sí. Contabilidades paralelas. Hoy es muy difícil, ¿verdad? Hoy es muy difícil. Me parece que falta más voluntad o decisión. Sí. Probablemente. Claro que sí. Finalmente, ¿quién le investiga? O sea, ¿qué está cometiendo un funcionario público que no puede justificar sus bienes con respecto a su entrada? Está cometiendo el hecho punible de enriquecimiento ilícito. Así, al principio. Directamente. ¿Y quién investiga eso? Y el fiscal. Es decir, el fiscal debería investigar a otro fiscal acerca de un eventual enriquecimiento ilícito. Entonces hay un problema. Y después la Contraloría debe emitir su opinión. ¿Y quién le controla a la Contraloría? Claro. Entonces, Sí. De repente tendríamos que ser un poco más puntillosos, claro, en las distintas investigaciones. Y nosotros como sociedad, quejarnos, solicitar que sigan las investigaciones y compañía, y denunciar, ¿verdad? Hasta inclusive, yo me animo, hasta podrían ganar más y todo, pero que tengan mayor control. Exactamente. Digo, yo a veces la gente se queja de los honorarios, de los sueldos de los magistrados. Hasta se les puede levantar, pero que tengan una especie de transferencia online, 24 horas, 7 días a la semana. Me gustaría, como me hace mi banca a mí. Así mismo. Como te hace la CEPRELAT a vos. Sí. Girás $100 y ya te pregunta por qué. Exactamente. Así mismo. Tiene que haber una manera de justificar los fondos que depositaste en tu cuenta. Nosotros permanentemente remitimos la factura a los bancos, a las financieras donde tenemos nuestro dinero, y ellos te dicen que es exigencia de la CEPRELAT, y bueno, de la misma manera debería ser para los funcionarios públicos. A propósito, ¿no hubo un avance exagerado de los controles justamente con este Gafilat y compañía? Dicen que es para poder estar un poco en el... Pero no hay como una intromisión exagerada del Estado en el sector privado. Ahora ley ONG también. Sí, y bueno, es toda una discusión. El tema de Gafilat es a los efectos de que nuestro país pueda estar con la carta verde, diríamos, ¿verdad? Para utilizar un término, correcto, una expresión, ¿verdad? Sí. Y tener la posibilidad de pedir crédito, de hacer comercio en general, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema de la ley de ONG aparentemente es a los efectos de redoblar los esfuerzos para controlar los fondos que vienen del exterior o no, y ver dónde se invierte. Es toda una discusión. No sé, realmente yo no profundicé mucho aún con la ley que promulgó ahora el presidente de la República. Habría que ver, y en todo caso, ya que es una ley en ejecución, deberíamos analizar si es beneficioso o no. Mucha gente critica, mucha gente no. Se habla que van a haber inconstitucionalidades también. Se habla que hay una cadena. Sí, y de ser así, veríamos qué dice la Corte. Finalmente, la Sala Constitucional, yo creo que el Pleno de la Corte se va a constituir al fin de resolver cuando se presenten casos de inconstitucionalidad en torno a esa ley. Se está usando mucho esto de repetir juicios. Hay una tendencia. ¿Qué opinión te merece? Porque a mí, yo como leo en la materia, digo, y pasé además por un juicio muy, muy difícil, digo, pasar por todo ese procedimiento, se llega a la sentencia y al final te dicen, no, hay que hacer de nuevo. Es todo un tema muy delicado, porque una persona que es sometida a un enjuiciamiento público, como decís vos, que vos sufriste en carne propia, durante meses estás defendiendo, haciendo actos propios de la defensa, conseguís que el tribunal te absuelva, va a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones dice hubo una errónea aplicación del derecho y por lo tanto tiene que volver a hacer el juicio. Y a mí me parece que debe ser el extremo absoluto. La excepción. Puede suceder, claro que puede suceder, pero no de la manera corriente que sucede últimamente. Sí, o sea, vos criticás esa... Sí, critico no la situación, sí la ligereza en la aplicación.
Debería ser una excepción en todo Debería ser una excepción y casos cuando sean demasiado groseros. Pero si un juez o 3 jueces en este caso te juzgaron, escucharon las pruebas, se produjeron las pruebas que presentó el Ministerio Público, las pruebas de la defensa, luego de escuchar los alegatos finales, deciden absolver, que en la mayoría de los casos, sí. o condenar, Sí. que también puede darse, va a la Cámara de Apelaciones tras la apelación de la parte vencida y deciden el reenvío, como se conoce, que es volver a hacer el juicio por la aplicación errónea del Me derecho. explicó un abogado que se hace eso porque no se puede juzgar 2 veces a una persona por un mismo delito. Entonces se anula el anterior y se hace de nuevo. Sí, se ordena el reenvío, así mismo. Okay. Así mismo, sí. Es una... Pero está ahí cerquita la figura de ser juzgado 2 veces, ¿no? Está totalmente, claro Está. que sí, sí, sí. ¿Por qué, y esto ya llegando casi al final, por qué tarda tanto siempre la Corte en resolver? Yo tengo una anécdota personal que es que se atacó mi candidatura para intendente, entonces yo fui candidato al Partido Federalista, porque la coalición que hicimos fue atacada. Nunca, yo no iba a ganar, nunca iba a estar aquí hablando contigo sin haber pasado por esa experiencia. Tuvimos que apelar a otro sistema para presentarnos. ¿Por qué siempre, ahora lo de Katia González, por ejemplo, va a llevar mucho tiempo? Esta ya va a ser la pregunta final. ¿Por qué te parece que hay tanta lentitud en ese procedimiento? Y yo creo que no hay... ahí está el tema politizado. Ajá. En el caso tuyo, el caso de Katia, Sí. son Son cuestiones temas políticos. eminentemente políticas, pero están en los casos privados también, y sobre todo la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional atiende todas las jurisdicciones, porque pueden existir inconstitucionalidades Claro, en el fuero de la niñez, sí. del civil, laboral, penal, administrativo. Entonces, tiene una recarga de trabajo muy importante y de repente eso impide que pueda dictarse con mayor rapidez y tener una justicia rápida, ¿verdad? Quizá habría que ampliar entonces esa sala. O, sí. Te digo, en funcionarios, en técnicos. Y hubo una época que se trabajaba mucho en la admisibilidad. También, que claro. Seguramente habrás Sí, escuchado. sí. Bueno, entonces se trata de una oficina que observa si se dan las condiciones para que una acción de inconstitucionalidad, si reúne las condiciones para que sea analizada, Sí. ¿verdad? Y eso ¿Es también. procedente o no, verdad? Y después se convirtió en un negocio, ¿verdad? Claro. Se convirtió en un negocio. Hacer Claro, con eso. conseguir la admisibilidad y eso de 10, 2. De 10 acciones presentadas, 2 se admitían. Se admitían que sea analizada, Claro. no que se admitían la No, inconstitucionalidad. Claro. Después puede rechazarse la acción de inconstitucionalidad. Y Con eso gana un tiempo el que quiere dilatar algo por supuesto. enorme. Y el caso de Katia es realmente debe resolverse lo antes posible. Claro. Pero por supuesto, para bien o para mal. Para bien o para mal, exacto. Con coraje en todo caso. Álvaro, se nos acabó el tiempo. La verdad que es un gusto charlar contigo. Ya tendremos más oportunidades, pero te quiero agradecer. Simplemente en 2 palabras, esta es tu vocación, tu pasión es el derecho. Sí, definitivamente. Y sobre todo el ejercicio de la profesión, porque hay muchísimos abogados, pero no tantos que ejercen la profesión. Ya. Bien, Álvaro Arias, hoy, tal como es, aquí ha hablado durante casi una hora de lo que es nuestro sistema de justicia, los problemas que tenemos, pero la fe también que tenemos en que esto funcione, porque de eso va a depender el avance de nuestra sociedad, de nuestro país. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Tengan muy buenas noches.